Bienvenidos a DerechoCrítico.sb, siempre con Julio Ceguera y Salvador Menéndez. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, como normalmente lo hacemos, el licenciado Julio Valdivieso, para hablar sobre el análisis jurídico-político de la coyuntura actual. Una persona que tiene una trayectoria de más de 20 años como profesor en diferentes universidades del país, es decano de la Facultad de Derecho de la UNSA y un analista asiduo en diferentes programas de radio, televisión y medios digitales como este. Esta vez tenemos un video que era una deuda con muchas personas que nos siguen, muchos colegas, que nos habían pedido este tipo de análisis profundo sobre coyuntura. Y yo me siento muy agradado de tener una persona de este calibre, porque los abogados tenemos que formarnos más allá del derecho también. No basta con estudiar derecho. Hay que estudiar sociología, filosofía, y yo siempre soy amante de las ciencias políticas, pues estudié hace muchos años, y por eso siempre recuerdo Maquiavelo cuando termino los videos. Y eso es fundamental, entender que no es lo mismo el ser que el deber ser. Aquí vamos a hablar de las dos cosas. Bienvenido. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Julio. Yo también soy un asiduo seguidor de ustedes. Creo que el formato que están desarrollando es precisamente ilustrar a los colegas, ¿verdad? Exponer los hechos y que cada quien saque su propia conclusión. Gracias por invitarme. Exacto. Muchas gracias por aceptar la invitación y no nos queda más que iniciar. Bueno, hablamos de órgano judicial y comencemos con un orden jerárquico, el orden jerárquico de la Corte Suprema de Justicia. Hay una discusión probablemente no acabada sobre el tema de la jerarquía, ¿no? Muchos hablan de que la Corte Plena es el órgano máximo en jerarquía en el órgano judicial, y otros han dicho que es la Sala de lo Constitucional, con frases como después de Dios, la Sala de lo Constitucional. Nosotros tenemos lo veremos más adelante en la entrevista, una jurisprudencia interesante de salas anteriores y esta sala con respecto a varios temas. ¿Quién es el órgano por jerarquía máximo del órgano judicial? Julio. Bueno, yo creo que el órgano judicial dentro de la Constitución está establecida, dijéramos, en Corte Plena, ¿verdad? Las cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia, jueces de paz. Para mí, el máximo tribunal de justicia de este país se llama Corte Suprema de Justicia. Y es un tribunal ocasional porque se instala en el momentito en que están reunidos los 15 magistrados. Una vez termina la Corte Plena, cada uno regresa a sus salas, pero en términos generales, el máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia. Ninguna sala puede ser más que el órgano. En otras palabras, para que podamos entenderlo, la mano no puede ser más que la cabeza. Es decir, por mucha sala de lo constitucional que sea, por mucha sala de lo contencioso que sea, que es muy difícil, ¿verdad?, ver hasta dónde llega esa línea, el máximo tribunal son los 15 magistrados. Okay. Excelente. Esto nos da ya una primera aproximación al tema, ¿verdad? Sobre todo porque estamos viendo algunos conflictos que pueden darse precisamente entre lo administrativo y lo jurisdiccional. Y sobre este segundo punto es donde nosotros queremos también profundizar. Este ejercicio jurisprudencial, jurisdiccional que se está realizando, ¿cómo podemos calificarlo desde el punto de vista jurídico? Es decir, ¿qué evaluación podemos hacer técnica de ese ejercicio de estas facultades constitucionales? Bueno, ese conflicto que se está dando en la Corte Suprema de Justicia creo que va a llevar a una línea jurisprudencial que ha sido abandonada, en mi criterio, por cobardía de todos los magistrados anteriores. Hubo una sumisión a la Sala de lo Constitucional, y hay que decirlo con ese nombre y apellido. Entonces, por eso nacen frases como la que tú planteabas: después de Dios la sala, no puede haber ningún recodo donde no esté sujeto al control constitucional. Pero entonces surge la gran pregunta: bueno, ¿y a ustedes quién los controla? O sea, entonces el principio de definitividad
no llega a la sala, para mí llega a la corte. Las decisiones de corte plana, ahí sí ya no hay forma, porque es lo último. El conflicto que tú planteas es lógico. Yo no sé si es externo con efectos al interior, pero de que hay un conflicto ahorita. Legalidad en lo que ha hecho la Corte, sí. Creo que han retomado las facultades que como máximo tribunal tiene. Y un colega me decía, no, pero es que la ley orgánica judicial en su artículo 27 dice que el gobierno de los jueces, del órgano judicial, le compete al presidente de la República, y la costumbre ha sido esa. Perdón, presidente de la República. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha sido esa. Pero digo yo, no, es posible que así dice la norma, pero se les olvide la primacía de la Constitución. Si te vas al 182 de la Constitución, en el numeral 9, donde son atribuciones de la Corte Suprema, nombrar magistrados, nombrar a los médicos forenses y a los empleados del órgano judicial, así como remover. Entonces, los tres somos abogados y sabemos que la Constitución es de aplicación directa. ¿Qué es lo que había pasado? Que las anteriores cortes había una sumisión, no sé si con intención o por miedo, por lo que quiera, y entonces la figura del presidente era muy fuerte y era en el cual recaía muchas de las atribuciones. Pero en este caso específico, la legalidad la tiene la Corte Suprema de Justicia. Te digo, aunque tengo aprecio al actual presidente, somos amigos y creo que cometió una acción política que no la debió haber hecho. Esa vez se salió del momento en que estaban tomando la decisión. Contestando tu pregunta, creo que sí hay un conflicto, ¿verdad? Lógicamente están poniendo la base de ser la supremacía en materia administrativa. Correcto, y lo felicito. Pero al igual se les va a exigir que en materia jurisdiccional también tomen su hegemonía, que como tal debe de ser. Bueno, y en ese orden de ideas, y hablando de las cuestiones jurisprudenciales, jurisdiccionales, ya no administrativas, sino en estricto derecho. Bueno, aquí tenemos una historia reciente, en el siglo XXI, una sala muy famosa que le llamaron, bueno, los Cuatro Fantásticos, los Cuatro Magníficos, para unos, pero para otros fueron los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, ¿no? Depende cada quien como lo quiera ver y que cada quien saque sus propias conclusiones. Ahora bien, ellos sentaron alguna jurisprudencia interesante. Yo me acuerdo que a raíz de cierta línea jurisprudencial aparecen los diputados o candidatos a diputados independientes, ¿verdad? Y si uno revisa el artículo 85 de la Constitución, ya en el tema de interpretación, pues uno entiende ahí que el único, ¿verdad?, instrumento del ejercicio del poder del pueblo dentro del gobierno son los partidos políticos. Entonces ahí comenzó a darse una serie de resoluciones, de sentencias, en las que probablemente se estaba apartando del tenor literal de la Constitución o de la ley. Esa es una valoración que han hecho varios, ¿no? Digo probablemente, de analizarlo a profundidad. Luego aparece también otra resolución donde de un plumazo, pues, se volaron literalmente, pues, los diputados suplentes, ¿verdad?, de una legislatura anterior, y ellos no fueron parte en ese proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de resoluciones, unas interesantes, unas que realmente fueron de provecho y beneficio para el país, pero en particular, esos son ejemplos de alguna jurisprudencia que sentó quizás las bases para que esta sala, o las salas que vengan, pues adopten una línea que probablemente no vaya a tono con la interpretación de la que habla el Código Civil. Que queremos saber un poco de entre líneas jurisprudencial, interpretación legal y constitucional. ¿Cuál es la visión de Julio Valdivieso sobre esos temas? Salvador, yo quiero ser consecuente con lo que había venido pensando por años. Este servidor ha sido un crítico muy fuerte de las anteriores salas, incluyendo la actual. Pero yo no ataco personas, porque yo defiendo principios, ¿verdad? Entonces, mi formación, yo me declaro como un abogado positivista. O sea, para mí la literalidad, yo sé que hay otras reglas de interpretación, el extensivo, pero para mí la literalidad le quita bastante discrecionalidad al momento.
el problema del país no es problema de leyes, es problema de aplicación de las leyes, de cómo tú la interpretas de manera. Entonces, yo siempre he creído que la Constitución no puede interpretarse por dos razones básicas. Primero, es la norma primaria. ¿Y quién lo debe de interpretar cuando el concepto es oscuro? La misma autoridad que la emite. Por ejemplo, en las leyes secundarias existe la figura de la interpretación auténtica. Es la Asamblea Legislativa la que dice, mire, en el caso de la Constitución, el único poder que tenía para poder interpretar qué quiso decir sería el constituyente. Yo he revisado la Constitución, artículo por artículo, y díganme a dónde dice que la Sala de lo Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Yo entiendo que debe interpretarse en la ley secundaria para ver si se adecua al texto de la Constitución, que es lo que manda. Cuando tú lees la Constitución, te dice que todos los funcionarios civiles y militares, antes de tomar posesión del cargo, juran cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Así dice. No le gusta, cámbienla. Pero así como está, yo soy partidario porque bajo el concepto de la interpretación, Salvador y Julio, aquí se ha puesto cosas que no dice la Constitución o que dice más allá. El ejemplo típico que tú citaste. El artículo 85 es la hegemonía que el constituyente dio a los partidos políticos. Es el único instrumento para alcanzar el poder. Sin embargo, de una decisión jurisdiccional, se la volaron. Lo interpretaron de manera extensiva, le llaman. Pero explícame a dónde dice que hay la candidatura. Si tú me preguntas a mí, por supuesto que yo comparto que exista candidaturas no partidarias, pero no por la vía que se hizo, que es interpretar. ¿Por qué razón digo esto? Porque les decía en ese momento, están sentando líneas jurisprudenciales que se pueden convertir en boomerang. El día de mañana va a cambiar. La Corte cada 3 años cambia con otro pensamiento y lo que antes era bueno, pues va a ser malo. Es decir, donde existe la misma razón, la misma discusión. Entonces, por eso es que yo soy un férreo adversario a interpretar la Constitución. Lo que pasa es que aquí tenían como referente España. Esas anteriores. Sí, pero la Constitución de España expresamente le da esa facultad al Tribunal Constitucional de interpretarla. Aquí no, y si no, me someto a cualquiera. Explíquenme una tan sola disposición que diga que la Sala Constitucional es el máximo interpretador. Quizás ahí es donde nosotros notamos ciertas precisiones que es necesario hacer, ¿verdad? Porque estas funciones que se han venido desarrollando, como el de la mutación constitucional, es la que permite esta introducción de nuevas formas de leer la Constitución, pareciera que se alejan de las funciones de interpretación más típicas. Tal vez pudiéramos recordar algo sobre lo que nos dice el Código Civil, por ejemplo, la supremacía constitucional. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, nuestro Código Civil es del siglo XIX, ¿sí? Y todavía está vigente. Nos cambiaron el derecho procesal civil y mercantil. Pero a mí me fascina, yo creo que ustedes son catedráticos también, ¿verdad? De cómo se hace la ley, ¿verdad? Todo el proceso de formación, quienes tienen iniciativas, etc. Pero hay algo importante en eso. La primera regla de hermenéutica jurídica que nos enseñan a los abogados, por lo menos en las que se dicen que son universidades, ¿verdad? Es el método de la interpretación literal del 19. O sea, si la ley es clara, si el sentido de la ley es claro, yo no tengo por qué interpretarla. Sin embargo, digo, a menos que yo quiera consultar el espíritu, que quiso decir como un fundamento. Pero bajo el argumento, ya no digamos en los jueces magistrados superiores, el juez actual, bajo el argumento, es mi criterio, y bajo esa interpretación de que es mi criterio, ¿verdad? Se han hecho y deshecho también cosas que no dice la ley secundaria. Entonces, siento que esa figura de la interpretación ha sido manipulada, en unos casos desde el máximo tribunal y en otros casos desde los jueces abajo, que no se escapan también. Y hasta en sede administrativa. Hasta en sede administrativa. No, mira,
Ese es mi criterio. Un momentito, si no es su criterio ni el mío, es lo que le dice la ley. Mira, Salvador y Julio, si en este país las autoridades aplicaran el 86, que es el principio de legalidad, de que los funcionarios solo tienen las facultades que la ley lo habilita, expresamente, resolveríamos un montón de cosas. Lamentablemente, en el ejercicio de la profesión, hemos sido vilipendiados. Es decir, yo le decía a unos colegas que son jueces, que decían, es que es bien bonito estar del lado de tu escritorio. No, ponete del lado de los que vienen a mendigar justicia, ¿verdad? Como que si va a hacer valer un derecho, es una regalía de ustedes como jueces. No, señor, ¿verdad? Yo creo que eso no hace falta en el país, hacer valer más nuestro derecho, ¿verdad? Por eso es que no comparto el tema de la interpretación, es un tema apasionado. Yo sé que hay otros que tienen un método interpretativo extensivo, pero en el caso concreto de la Constitución, creo que es un error y ahora lo están pagando con las líneas jurisprudenciales, porque bajo qué argumento ahora tú me vas a decir, no, fíjate que hoy no voy a cumplir con lo que diga una decisión, no, es que antes se decía tal cosa, sí, pero la línea de ahora es otra, o sea, la vas a cumplir desde el punto de vista formal, así que yo creo que hace falta un poquito más que corra agua bajo este puente. No va a ser fácil para esta sala de lo constitucional, porque por los vientos que soplan ya empiezan a haber fisuras. Desde el ámbito administrativo, pero se va a reproducir en el ámbito jurídico. Interesante planteamiento el que nos hace el colega Julio Valdivieso. Y yo me acuerdo de un colega que ha sido compañero de panel en algunos espacios de nuestro estimado invitado Julio Valdivieso, y es Dagoberto Gutiérrez. Él tiene una frase que la ha repetido muchas veces, ¿verdad? Que dice que no hay nada más político que la administración de justicia. Entonces, a veces los abogados pues queremos separar totalmente lo que es política y derecho. Y ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque confundimos política con partidos políticos. Política con partidocracia o política barata. No, ¿verdad? Desde el bien común de los griegos, ¿verdad? Esa búsqueda del bien común, la politeia de los griegos, hasta el padre de las ciencias políticas modernas, que es Nicolás Maquiavelo. Y para muchos el nombre de Maquiavelo pues suena mal, pero el tipo lo que hizo nada más es describir la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces somos humanos, los abogados, son humanos los jueces y magistrados, ¿verdad? Y como tanto, como dice Maquiavelo, víctima de la pasión. Ahora bien, sabiendo que no podemos confundir el ser con el deber ser, vimos en la respuesta anterior, Julio, que tú dijiste o hablaste de un conflicto porque se puede trasladar de lo administrativo a lo jurídico, pero también el papel de los jueces, ¿verdad? Sabemos que hay gremios de jueces, hay gremios de magistrados, gremios de jueces de primera instancia, ¿verdad? Y entonces queremos saber qué papel juegan también los jueces, ¿verdad? Y el perfil de estos jueces ante la coyuntura actual que vivimos en El Salvador. Bueno, de todos es conocido que efectivamente existe un conflicto en la Corte Suprema. Y revienta, no te puedo decir si por causas internas o externas, esta coyuntura externa repercutió sobre lo interno. Pero que hay conflicto, definitivamente que hay conflicto. Y esto lógicamente es una pugna de poder por liderar al interior de la Corte, ¿verdad? Nombramiento. Y te voy a decir tres claves. Son como 16 direcciones, pero hay tres nombramientos que no nos hemos dado cuenta de lo delicado. Primero, la sección de notariado. ¿Por qué razón? Porque cuando nombras al jefe de la sección, controlas a todos los notarios. Segundo, la sección de investigación profesional, el ejercicio de todos los desarrollos. Y la tercera, no menos importante, quizás no la más importante, pero es la sección de probidad, que es la que controla todos los funcionarios de cualquier órgano. Y la sección de investigación judicial también, que controla a los jueces. Entonces, es decir, hay un control administrativo, pero que lo ejerce sobre una operatividad judicial. Entonces, no es tan fácil, o como dirían los
no es tan chiche ver, bueno, quién lo nombra o quién no lo nombra, porque partimos de una realidad. ¿A quién le van a deber lealtad? ¿A quién lo nombra? ¿A quién lo nombra? De que voy a cumplir los principios. No, eso no funciona en este modo. Por lo menos todavía. Entonces, por eso sí reviste que este conflicto, por esa pugna de poder, era fuerte. Pero se les olvida que eso se va a repercutir también en la parte jurisdiccional, que es la que nos debería interesar a los abogados, porque al final yo quiero que aquí ya no hay justicia selectiva, que ya no hay resoluciones de 24 horas y otra que a la bermeja les va a dar la notificación, ¿verdad? Entonces, decir, ¿cuándo vamos a aspirar a eso? Porque al final nosotros que somos litigantes, lo que le pedimos es resuélvanos, hombre. Resuélvanos, porque si al final, si no me gusta tu resolución, pues impugno. Pero ustedes y yo sabemos que te aplican la ley de la gaveta y Dios guarde que vayas un viernes a las 2 de la tarde a un tribunal a pedir. No, hombre, es decir, esas son realidades que la ley no prevé. Entonces, yo recuerdo, y con esto quiero terminar en esta primera parte, que el coronel Molina, cuando fue presidente, mandó a poner un eslogan en todas las oficinas, decir, el jefe que no predica con el ejemplo carece de autoridad moral para exigirle a sus subalternos. Entonces les digo yo, ¿con qué calidad moral los jueces superiores pueden exigirle a los de abajo si ellos no resuelven en el plazo? Por eso me gustaba la petición que ha hecho el presidente de la actual corte, el licenciado Jerez, de decir, mire, le quiero poner una reforma para que hayan plazos para que los jueces resuelvan con sanciones que efectivamente duelan, incluyendo la destitución, porque ya vas a ver cómo la mona se acaba. Porque el problema es de fondo, esos son los problemas interpretativos. Y esto me lleva a la segunda pregunta que muy bien la planteas. Está siendo discutida ahorita a nivel latinoamericano, sobre todo en Ecuador. ¿Cuál es el perfil del juez que requiere este país en este momento? Ellos le llaman jueces contramayoritarios. Es un concepto que estamos manejando porque normalmente con las redes sociales los jueces no pueden ir a favor del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, de las redes sociales, porque los jueces no fallan sobre percepciones. Las redes sociales son percepciones. Los jueces fallan sobre el derecho, sobre la aplicación del derecho. Deberían. Estamos en el deber ser. El deber ser, perdón. Es en el deber ser. Yo sé que la realidad, hombre, pero por lo menos queremos aspirar. Dijéramos, yo no tengo nada en contra personal. Sí soy un férreo luchador, me voy a morir peleando. En que a mí me gustaría que en el órgano judicial, en cuestión de un mes, tengas admitida la demanda, se va si te dieron la razón o no te dieron la razón. Creo que 6 meses sería un plazo evidentemente prudencial para hacerlo. Pero nosotros sabemos que eso no funciona de esa manera. Hay jueces que para admitir una demanda quedan 1 año, bajo el argumento de que es mucha la carga, bajo el argumento de que no tienen la cantidad de personas. 1000 colaboradores puedes tener y un solo juez. Es decir, no es argumento, pero no es argumento en unos casos porque no quieren, porque tienen miedo o porque son ignorantes. Es decir, no podemos falsear, tú como litigante andas buscando que te resuelva. Entonces, siento ya para entrar en materia de fondo que el perfil del juez deberíamos de estarlo diseñando. Formar jueces no es lo mismo que formar abogados. Sí. Las universidades forman, bueno, hay una diferenciación entre licenciados en Derecho y abogados, porque abogados habrán 500, licenciados en Derecho hay 40,000, pero abogados como tal, ¿verdad? Son 500, porque el abogado se desarrolla en el ejercicio profesional. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces, bueno, tú has sido profesor y creo que una de las formas más difíciles es cómo hacer pensar a estos muchachos. Y quiero terminar no poniendo, dijéramos, esa duda, ese chile, pero el daño que el país está sufriendo por la falta de capacidad en todas las áreas del área jurídica, no voy a hablar de las demás carreras, pero yo creo que nos hace falta
tener más principios formadores, hace falta escuelas de que en realidad formen. Nosotros nos formamos en una materia diferente a la que te formaste tú, ustedes son más jóvenes que yo, pero uno en los tribunales aspiraba a estar de colaborador. Yo empecé cosiendo expedientes, después fui colaborador, y después fui secretario, y así fui escalando toda mi carrera, pero me gradué y me fui. Le dejé mi plaza a otro que venía en la... Ahora no, ahora tenés colaboradores graduados y le dicen, con un sarcasmo, mira, estudia aunque sea derecho, o sea, como que si fuera algo así. Creo que eso es un error. Creo que se le gesta una expectativa al muchacho. ¿Sabes por qué? Porque este muchacho cuando sale de abogado, entre comillas, sale de abogado y no constituye trabajo, termina trabajando en un call center, o de un Uber, o de un taxi. En realidad, no me estoy inventando nada. Lo frustras con tu sistema. En definitiva, ¿qué aspiraríamos al perfil del juez? Bueno, imparcial, un juez que aplica el derecho, un juez que no tenga partidarios. Ellos aplican normas políticas, pero no partidarias, que es diferente. Claro. ¿Verdad? Entonces, ojalá que aspiremos, el día que vos y yo o nuestros clientes tienen un problema, ¿qué aspiramos nosotros? Que el juez sea imparcial, ¿verdad? Que nos aplique el derecho, porque cuando a uno le pegan su pastaseada en un juicio, pero con argumentos, usted va tranquilo. Pero bueno, esa ha sido mi aspiración y creo que el perfil de esto va a traer repercusiones. Hoy ¿qué día te lo estoy diciendo? Si no se han hecho esos nombramientos de jueces, como dice la Constitución, posteriormente van a ver, el vuelto puede ser más caro que la propina. Excelente. Ha sido un recorrido bien interesante de opiniones sobre cómo está desarrollándose la función jurisdiccional en este momento. Pero vale la pena que hagamos también un análisis adicional, y es un análisis introspectivo. Es decir, nosotros como abogados, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál debería ser nuestra posición actual frente a todos estos eventos que estamos presenciando? Y los gremios de abogados, ¿cómo deberían estar actuando? Creo que esa es la pregunta de fondo de todo. El simulacro pues tiene. Yo particularmente he sido muy crítico. Creo que los llamados a defender el Estado de Derecho son los abogados. Y muchos desde nuestra trinchera pues tratamos de hacer lo propio. Lo que yo no comparto es que veo callada al gremio de abogados. Que somos los llamados a tener una posición no política, estoy hablando gremial. Porque nosotros solo nos unimos cuando vamos a elegir concejales, cuando vamos a elegir candidatos a la magistratura. Pero, ¿o han visto ustedes una posición gremial frente al Estado de Derecho, verdad? Frente a una decisión jurisdiccional que afecta a la generalidad. No un caso particular, pero sí una generalidad. Ha sido la posición del gremio. ¿Será temor? No lo sé. ¿Será apatía? Pudiera ser. O simplemente yo estoy bien, no me quiero meter con el poder porque yo vivo de la litis y si yo cuestiono esto, se nos va a revertir. Es correcto, pero es peor no decir lo que se debe de decir en el momento que se tenga. Yo particularmente sí demando expresamente de que ha habido una ausencia del gremio en aquellos puntos, Julio y Salvador, donde merece ser, dijéramos, esa vocería. Porque ¿a quién le vas a pedir que aplique la norma? ¿A quién le vas a pedir cómo se interpreta una acción desde el punto? Los abogados, los llamados, pero no me estoy refiriendo a abogados con línea partidaria, porque son, no, estoy hablando en el sentido jurídico que debe ser técnico de la palabra. No me estoy refiriendo al tema político. Pero lamentablemente no lo vemos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no lo sé. No tengo esa bola mágica. Es lamentable, ¿verdad? Porque el gremio más desunido es el nuestro. Por mucho que quieran decir, son los médicos. Unidos, grita uno que otro, pero unidos. Tenemos militares, ¿verdad? Nosotros. Bueno,
acusándose una de venir con la otra, que le falsificaron la firma no sé quién, que la certificación. Hombre, falsedad dentro del gremio, que se supone que nosotros somos los garantes de eso. Entonces, sí llama la atención, ojalá reflexionemos, este tema es más de fondo, ameritaría un par de programas y ver las causas estructurales de la falta de gremio. Y que para mí es el punto más débil en el eslabón que hay ahorita, la falta de posicionamiento, y no quisiera creer que es por miedo. Créeme lo que me resisto a pensar que sea por miedo. Realmente agradecemos bastante el recorrido, esta radiografía que nos ha permitido acompañarte en el análisis del estado actual del ámbito jurisdiccional y también de nuestro propio ejercicio profesional, que hay un llamado bien importante a volvernos verdaderos abogados en este sentido. Así que no nos queda más que agradecerte, decirte que este es tu espacio, que es tu casa, cuando quieras usarlo para cualquier tipo de divulgación, estamos completamente a la orden. Y nos gustaría también pedirte algunas palabras finales. Bueno, yo quiero que me permitan un minuto nada más. Creo que el más agradecido es este servidor por haber venido a un espacio de pensamiento jurídico. Conozco la capacidad de cada uno de ustedes en materia de su propio procedimiento. Son profesionales exitosos, ¿verdad? Y que tengan este ámbito comunicacional, cuesta digerirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un abogado que hace un programa que maneja, yo digo, mire, la vieja no aprendí a hablar, ¿verdad? Pero ustedes son de otra generación y pueden hacer esa integración. Así que yo no solo los felicito, los motivo a seguir trayendo a invitados que vean su posición, que no compartan con ellos su visión. Y finalmente, pues, desconocido, renuncié al programa donde permanentemente estaba como analista después de 13 años de haber construido una línea, ¿verdad? Una posición, ¿verdad?, ecuánime. Siempre traté de no personalizar, pero próximamente estaremos en otro proyecto, ¿verdad? Excelente. Un poquitito, hacerles una competencia, jurídica. Una colaboración. Pero no, al contrario, los quiero comprometer en ese momento, ¿verdad? De que ustedes serán entonces los que estarán sentados en él. Bueno, excelente, agradecemos ya ser tomados en cuenta humildemente, ¿verdad? La verdad que nosotros pretendemos llamar a la reflexión, ¿verdad? El programa se llama derechocrítico.cd, ¿no? Sino, la visión es pensamiento crítico, reflexionar, analizar, conocer y aprender sobre diferentes temáticas del derecho, pero también sobre la realidad nacional. Y muchos nos habían pedido, Julio, este tipo de espacios con alguien con la trayectoria que tiene nuestro colega Julio Valdivieso. Estamos muy, muy honrados de esta oportunidad y quiero nada más hacer un hincapié en algo. Abogados, recuerdo que el doctor Mauricio Clará, platicando con él, pude observar parte de su biblioteca y me decía, mire, me decía, la mayoría de libros que están acá no son de derecho, son de historia, de política, porque el que conoce la historia entiende dónde está parado. Nunca lo olvidé y de hecho yo me he formado también en ciencias políticas, no politiquería, ¿verdad? No es partidocracia, es el análisis de la realidad, desde una perspectiva que va más allá un poquito de lo jurídico. Por eso este espacio de reflexión. Y yo humildemente les sugiero, ya lo he hecho en otras oportunidades, que lean las 48 leyes del poder de Robert Greene. Les aseguro que esto no tiene desperdicio. Será una visión un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados, pero aquí van a ver a Fouché, a Maquiavelo, a Sun Tzu y a otros grandes pensadores de la historia que les va a servir a tener una visión un poquito más amplia y estratégica, incluso hasta en los mismos litigios. Pero, aclaramos, no somos vendedores de libros, no vendemos libros. De este libro, ¿verdad? No vendemos libros. Solo decirles de que esta lectura no tiene desperdicio. Y, como siempre, no nos queda más que recomendarles, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y como siempre, vuelvo a recordar lo que Maquiavelo nos dijo. No confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.
Gracias.